Buenos días a todas y a todos. Estamos en la mesa 2 de nuestro encuentro de la REME, el Congreso Nacional, y estamos sobre tiempo en la mesa 2, se llama Historia de México. Nos acompaña la maestra Jania Guadalupe Madera Contreras de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Guerrero. Gran parte de su trayectoria la ha desarrollado en el estudio de fuentes archivísticas, realizando 2 estancias en la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo, con la asesoría de la doctora Cecilia Adriana Bautista García. En octubre del 2022 recibió el reconocimiento por haber obtenido uno de los mejores trabajos del 10º Encuentro de Jóvenes Investigadores organizado por la Universidad Autónoma de Guerrero, de mayo del 2023 a julio de 2024. Realizó su investigación para titulación con la asesoría de la doctora Berenice Bravo Rubio, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente se encuentra cursando el Diplomado en Historia de la Iglesia en México por el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas de la provincia de Santiago de México. La ponencia que hoy nos presenta se llama Entre leyes liberales y conflictos sociales, la visita pastoral de Ambrosio María Serrano y Rodríguez, 1869-1873. Antes de dar la palabra, tenemos 15 minutos cada ponente y voy a ser muy riguroso con el tiempo. Gracias por su participación. Adelante. Sí. Bueno, primero que nada les agradezco su asistencia en esta mesa. Bueno, como lo acaba de comentar el compañero, yo les voy a hablar sobre las visitas pastorales específicamente, en un contexto donde se funda la diócesis de Chilapa, la primera diócesis, la primera mitra del estado de Guerrero. Y para comenzar, pues, ¿qué son las visitas pastorales? Bueno, las visitas pastorales va a ser una práctica que van a realizar aquellos prelados, aquellos obispos o arzobispos en sus dimensiones territoriales. A partir del Concilio de Trento, en este contexto de reformular a la Iglesia, es como el objetivo principal de estas visitas pastorales va a ser introducir la doctrina santa, las herejías, promover aquellas buenas costumbres y corregir aquellas malas costumbres. En este ámbito, para que dentro de estas visitas a las diferentes parroquias, los obispos puedan adecuarse a la realidad que vive cada una de su feligresía. En este contexto también las visitas pastorales van a ser importantes para realizar la figura de los eclesiásticos, para que los obispos se puedan dar a notar entre su feligresía, para que los puedan conocer. Esto a su vez va a fortalecer su potestad y va a acrecentar su actuación como pastor dentro de la diócesis. Va a ser también un instrumento de gobierno y de reforma. ¿Por qué? Porque el obispo, cuando visita estas parroquias en su determinado territorio, se va a encargar de supervisar aquellas parroquias. No solamente la fábrica material, el archivo, el clero, todas aquellas componentes que forman parte de la misma iglesia. Es así como también se va a encargar de supervisar las condiciones en donde se va a celebrar la misa. Y se va a encargar de fomentar las devociones, las procesiones, las reliquias de los santos y todas las prácticas devocionales. Es en este contexto también como las visitas pastorales van a ser un proceso que va a propiciar que el obispo reconozca su jurisdicción. Además, bueno, las visitas pastorales nos van a permitir crear y reconstruir espacios. Es así como algunos autores le llaman geografía espiritual. ¿De qué se basa esa geografía espiritual? En reconstruir espacios, prácticas religiosas, expuestas principalmente en los libros de visita pastoral. Los libros de visita pastoral son fuentes seriales, ya que nos proporcionan datos homogéneos, repetitivos, comparables y cuantitativos. Cuando el obispo va a alguna parroquia, a determinadas parroquias, debe de dejar un registro de aquellos archivos que él en donde indaga, aquellos dictámenes que hace a los clérigos, aquellas prácticas devocionales que hace, y todo eso va a ser registrado. Es así como es una labor importante dentro de la gestión del mismo obispo. Estas
estas visitas pastorales se pueden plantear desde la labor de la gestión episcopal de un obispo a través de un paisaje geográfico y humano. Más adelante les voy a compartir un poco específicamente de la diócesis de Chilapa, porque es importante rescatar esas fuentes documentales a partir de reconstruirlas a través de una geografía. Bueno, los libros de visita nos van a dar, como lo comentaba, estos datos repetitivos que nos van a poder dar diferentes fuentes que nos van a poder reconstruir estos espacios. Es así como en el Tercer Concilio Provincial Mexicano, celebrado en 1585 por el virrey y arzobispo de México, Pedro Moya de Contreras, que nuevamente en la provincia mexicana se van a reformular y se van a seguir instruyendo las directrices instruidas por el Concilio de Trento. Y una de estas directrices justamente pues van a ser las visitas pastorales. ¿Qué se establece? Se establece que los obispos tienen que visitar por lo menos su diócesis cada 2 veces. Cada 2 años, perdón. Y si ellos no lo pueden visitar, deben de mandar a un representante para que visite esos territorios parroquiales. Entonces, ahora nos adentramos a la diócesis de Chilapa, que es la primera diócesis en el estado de Guerrero, que va a ser formada en 1862 a partir de la reorganización territorial en México. El primer obispo de esta diócesis se llamó Ambrosio María Serrano Rodríguez. Él estudió en el estado de Puebla, en el seminario palafoxiano. Con 36 años de edad va a ser nombrado párroco de Chilapa cuando aún no estaba conformada la misma diócesis. Va a ser párroco de Chilapa justamente por las disputas que había por las leyes liberales y aquellas dificultades por el gobierno de Álvarez. Entonces, pues va a ser nombrado párroco y después, posteriormente, va a ser el obispo de Chilapa. Bueno, en este contexto se dio un exilio de los representantes del catolicismo. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, en donde el arzobispo de México, Pelagio Antonio de la Bastida, sale exiliado por órdenes de Benito Juárez, así como otros representantes del clero mexicano. ¿Qué propicia esto? Que hubiera una conexión directa entre el arzobispo de México, los obispos mexicanos y Pío IX, que va a ser el papa en ese momento. Esto va a propiciar que una de las alternativas que tiene que tomar el clero mexicano es la creación de nuevos obispados y nuevos arzobispados para tener un mejor control de sus fieles, de la población. En este contexto es que se funda la diócesis de Chilapa y también otras diócesis, y se eleva arzobispados a Guadalajara, Morelia. Entonces, una de las primeras vertientes, una de las primeras directrices que hace este obispo en la diócesis de Chilapa es justamente adentrarse a su territorio. Debemos de tener en cuenta que Ambrosio va a ser exiliado por negarse a jurar la Constitución de 1857. Él va a regresar hasta el 69, donde una de las primeras acciones va a ser justamente la visita pastoral. En esta visita pastoral responde a 3 asuntos, que son los asuntos de la iglesia local, los asuntos de la iglesia universal romana y los asuntos del contexto civil que van a afectar a la iglesia local. Aquí tenemos una fotografía de lo que es una parte del centro del estado de Guerrero, que se llama Mochitlán. Así era la población durante la segunda mitad del siglo XIX. Independientemente de la situación, por ejemplo, de las viviendas, una de las preocupaciones, una de las cosas más complicadas de las visitas pastorales justamente eran que no había caminos. El estado de Guerrero está rodeado por la Sierra Madre, entonces eran caminos muy difíciles, siguen siendo caminos muy aislados,
muy austeros. Entonces, bueno, dentro de esas visitas pastorales, las condiciones geográficas fueron un factor principal del difícil acceso. De hecho, cuando la diócesis de Chilapa no estaba formada y la mayor parte formaba parte del Arzobispado de México, los arzobispos van a decir que son las zonas más remotas por visitar, además del clima muy caluroso y diferentes dificultades. Bueno, estas visitas pastorales se van a desarrollar en dos momentos. El primer bloque se dirige un poco más a la zona desde la Costa Chica hasta la zona montaña, y por otro lado el segundo bloque va a estar dirigido más en la zona de pues un poco de la Tierra Caliente, de la zona montaña y de la zona norte del estado. Dentro de los asuntos de la iglesia local, Ambrosio se va a dirigir principalmente a estos utensilios necesarios para la celebración de la misa. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, en la parroquia de Tlapa, ubicada en la montaña, va a nombrar a un vicario forrano la responsabilidad de forrar los libros de partidas de confirmación, y lo va a autorizar para firmar los documentos, aquellas firmas que hacían falta. Entonces, pues va a mencionar en los libros de visita una falta constante de firmas, porque los párrocos en ese momento fallecían, o se iban o no firmaban aquellos documentos. Por otro lado, en los dictámenes de archivos, pues va a nombrar que hay muchos archivos que hacen falta, aquellos que solamente están en pequeños cuadernos sin forrar. Y dentro de las fábricas materiales, pues va a hacer mención a que se coloquen las arcas donde se reciban las limosnas del centavo de la Virgen de Guadalupe y el óvulo de San Pedro. Por otro lado, en las obras pías, pues va a hacer una mención muy precisa de que se debe celebrar en todas las cabeceras, pueblos y cuadrillas, pues la celebración el Santo Rosario y otras prácticas más. Como se los mencionaba, dentro de los asuntos, esa constante comunicación entre el clero mexicano y el Papa Pío IX, pues va a hacer que haya una comunicación directa. Entonces van a ser muy precisos los asuntos de la Iglesia Universal Romana, en donde Ambrosio va a hacer mucha difusión a la devoción de la Inmaculada Concepción de María, que va a ser una devoción muy importante durante la segunda mitad del siglo XIX, a las reliquias, que se sigan preservando, que se sigan dando esta veneración a las reliquias, y luego lo de San Pedro, que es el dinero de San Pedro directamente para el Papa. Y por último, los asuntos del contexto civil que afectan a la iglesia local. En esos momentos Guerrero y Chilapa estaban divididos en dos bandos. Era una constante lucha entre liberales y conservadores, y otros más liberales y otros más conservadores. Entonces, una de las cosas más importantes que va a hacer Ambrosio va a ser el registro civil. El registro civil, prácticamente, él dice, no me interesa si aquellos contrayentes no tienen derechos parroquiales, pero cásense por la iglesia, no solamente por los medios civil, sino que salgan del estado de pecado público, ¿no? Entonces lo va a hacer recurrentemente en algunas parroquias, y hay unos casos de algunos párrocos donde él mismo dice que están promoviendo que la feligresía no se case por los medios, por medio de la iglesia, porque sus familias, porque ellos en sus casas guardan a sobrinas o sobrinos que están solamente casados por medios civiles. Entonces, pues prácticamente eso, que los párrocos deben de difundir un acercamiento, deben de dar aquellas pautas para poder dar un matrimonio, para que los fieles se puedan casar por un matrimonio civil. También en las difusiones va a ser que también sus difuntos sean no solamente registrados por medio de lo civil, sino que también pide que vayan a las parroquias a registrarse. También el papel sellado va a pedir que el papel, en las actas matrimoniales, todo el papel sea sellado.
Y bueno, estas para terminar. Para terminar, estos son los libros de visita pastoral que se encuentran en el archivo diocesano de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, que es yo creo que lo más complicado de la investigación y de todo el trabajo, pues fue acceder al mismo archivo por esta falta de trabajos que se realizan en este mismo archivo. Bueno, les agradezco mucho y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Si alguien tuviera alguna pregunta, después de las conferencias, que se hagan las preguntas para no estar cambiando y no estar cambiándonos constantemente. ¿Alguno tiene alguna pregunta a la profesora, por favor? No. Comentarios, pero yo creo que después de... Bueno, yo sí tendría dos. ¿Qué tipo de conflictos hubo con el Estado liberal? Es decir, cuando se hizo este obispado, y si hubo un fortalecimiento dentro de la misma visita pastoral, hubo un fortalecimiento de las instituciones eclesiásticas, es decir, seminarios, órdenes religiosas que dan educación, las bibliotecas, si se recuperaron bibliotecas, ¿qué pasó? Bueno, obviamente al formarse una diócesis se tiene que reestructurar todo. Se creó de principio un seminario conciliar. De hecho, la importancia que tiene la Inmaculada Concepción de María, porque justamente así se llama el seminario y se sigue llamando hasta este momento el Seminario de la Inmaculada Concepción de María. Entonces también se hace un colegio de niñas que constantemente que se decían las niñas de la Inmaculada. También pues prácticamente yo creo que hubo en la ciudad episcopal, que era Chilapa, porque esta diócesis abarcó todo el estado de Guerrero, pero su ciudad episcopal era Chilapa. Se produce un cambio totalmente, porque era una ciudad que la fundan los agustinos. Entonces las prácticas, las devociones se vuelven a repetir y se vuelven a formular. El hecho de que se promueva el Santo Rosario, el hecho de aquellas celebraciones, el Corpus. Entonces, de alguna forma, sí el primer obispo vuelve a reevangelizar esas zonas que estaban totalmente aisladas. Algunas comunidades que confirmaba a 200, a 300 niños por esta falta de obispo. Y en el caso de los diferentes conflictos liberales, justamente el más catastrófico que hubo fue cuando se pide que se jure la Constitución del 57. En ese momento Ambrosio todavía no se creaba el obispado de Chilapa. Sin embargo, él se va a negar a jurar, y el ayuntamiento también se va a negar a jurar la Constitución. Entonces se va a dar una disputa, un levantamiento entre los bandos de Diego Álvarez y aquellos que defendían al párroco de Chilapa. El párroco va a ser totalmente exiliado a las costas, en una isla. Entonces lo van a dejar salir del estado de Guerrero, sin embargo lo van a exiliar en Puebla. Y creada la diócesis de Chilapa, el obispo Serrano todavía no llega. Se crea y él todavía está en Puebla exiliado por estas diferentes disputas y por este gobierno, pues, que se le dice un gobierno radical guerrerense por estas ideas, pues, muy liberales. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a dar un abrazo a la profesora que sigue investigando. Muchas felicidades. Estará, por favor, Luis Fernando Noyola Ruta, si llegó. No, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. Puede pasar, por favor, profesor José Manuel Martínez Aguilar, de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, con la ponencia Fray Martín de Jesús, evangelizador del occidente de la Nueva España. El profesor se ha especializado en la orden religiosa franciscana, los franciscanos. Tiene varios estudios referentes a la arquitectura. También me parece, si me corregirá el profesor, estuvo en los 500 años cuando llegaron los primeros evangelizadores flamencos, estuvo allá en Texcoco, donde me tocó ir también.
Bueno, es un gran conocedor de los franciscanos y bueno, le rendimos un aplauso de bienvenida. Voy a poner una presentación. Agradezco la invitación, la oportunidad para participar en este congreso. Y bueno, con motivo de los 500 años de la llegada de los franciscanos a Michoacán, pues en eso ese es el tema que vamos a exponer. Fray Martín de La Coruña, también conocido como Fray Martín de Jesús, formó parte de los 12 primeros apóstoles que llegaron a la Nueva España en 1524 para plantar el Evangelio en esas tierras. Las crónicas lo describen como un hombre santo de virtudes y defensor de los indios ante las injusticias de algunos españoles, por lo que fue muy respetado y querido tanto por los naturales como por sus hermanos de la orden. Sobre su niñez se conoce realmente poco. Se sabe que nació en La Coruña, Galicia, hacia 1481, una ciudad portuaria que vivía un auge comercial y cultural en un contexto de importantes transformaciones como la unificación de los reinos peninsulares, la invención de la imprenta, la consolidación del castellano como lengua escrita, la expulsión de los musulmanes de Granada y pues desde luego el descubrimiento de América por parte de los españoles. En su juventud se trasladó a Santiago de Compostela, donde estudió artes y teología en la recién fundada universidad de ese lugar. En esta ciudad, destino de peregrinos y con una rica tradición religiosa, se empapó de la espiritualidad franciscana marcada por el ascetismo, la oración y la pobreza. Ahí mismo se ordenó y profesó ejerció durante varios años. Posteriormente se trasladó a la provincia franciscana de San Gabriel, donde se encontró con Fray Martín de Valencia, quien sería una figura crucial en su vida. Tras la conquista de México Tenochtitlan, la corona española y el Papa promovieron el envío de religiosos para evangelizar metódicamente a los indios del Nuevo Mundo. En 1523, el general de la orden franciscana, Fray Francisco de los Ángeles Quiñones, designó a Fray Martín de Valencia para encabezar una misión con otros 11 frailes observantes, a semejanza de los 12 apóstoles de Cristo. Fray Martín de Jesús, como se dijo, fue uno de los elegidos para esta misión. El 25 de enero de 1524, los 12 partieron del puerto de Sanlúcar de Barrameda rumbo al Nuevo Mundo. Tras hacer escalas en las Islas Canarias, Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba, llegaron a Veracruz el 13 de mayo de 1524. De ahí se encaminaron hasta la Ciudad de México, pasando por Tlaxcala y otros lugares. Durante el trayecto comenzaron sus labores de predicación pese a las barreras del idioma. Los indios se asombraron de su austeridad y humildad, pero fue más la sorpresa de los frailes al encontrarse en un mundo tan distinto al que conocían. Cortés los recibió con grandes honores y los presentó ante los nobles mexicas y otros caciques como los portadores verdaderos de la fe. Ese mismo año, Fray Martín de Jesús fue asignado a Tlaxcala junto a Fray García de Cisneros y Fray Ángel de Córdoba. Se instalaron en Ocotelulco, donde utilizaron una sala del Palacio de Lorenzo Maxicatl como capilla y convento. Desde ahí comenzaron su labor doctrinal, destruyendo ídolos, cambiando costumbres y enseñando la doctrina católica, en particular a los indios de los caciques. En este proceso hubo resistencia, como lo muestra el caso del niño mártir Cristobalito, asesinado por su padre por destruir ídolos y predicar la fe cristiana. Sin embargo, también hubo importantes avances. Varios indios aprendieron a escribir y dejaron testimonios, como fue el texto de Benito Scacmahuextli, alumno de Fray Martín de Jesús.
Las experiencias en Tlaxcala fueron clave para la siguiente etapa en la vida del fraile, la fundación de la iglesia de Michoacán. En 1525, durante un capítulo celebrado en Huejotzingo, Fray Martín de la Coruña fue comisionado para iniciar la evangelización de la región que había sido controlada por los tarascos antes de la conquista, con sede en Tzintzuntzan. Lo acompañaron Fray Antonio Ortiz, Fray Andrés de Córdoba y un grupo de mexicas. Tras una difícil travesía, llegaron a esta ciudad que para entonces tendría entre 25,000 y 35,000 habitantes. El último Cazonzi Tenashuan Tzintzichan, bautizado como Don Francisco, los recibió cordialmente y les permitió construir una capilla con su convento en el cerro Tariaqueri, posiblemente sobre un antiguo templo dedicado a la diosa Xaratanga. Así se fundó la primera ermita cristiana de Michoacán con advocación de Santa Ana. Desde ahí, Fray Martín dirigió un proceso sistemático de evangelización, destruyó ídolos, colocó cruces, predicó, bautizó a un gran número de indios, enseñó la fe y aprendió la lengua tarasca. Su vida austera y su entrega le hicieron ser respetado, incluso por los que seguían aferrados a sus antiguas creencias. Los cronistas lo describen como varón de santidad, de oración continua, de gran paciencia y simplicidad. Se le atribuye la destrucción de varios ídolos de oro y plata arrojados al lago de Tzintzuntzan para borrar la idolatría. El sometimiento del Cazonzi al cristianismo fue probablemente una mezcla de convicción y conveniencia. Algunas crónicas, como la Relación de Michoacán, narran presagios y visiones que lo persuadieron de aceptar la nueva fe y el sometimiento a los conquistadores para evitar la destrucción de su pueblo. Además, es probable que aliarse con los frailes fuera una estrategia para evitar la intervención armada como la sufrida por los mexicas. El apoyo del Cazonzi fue clave para la construcción de los primeros templos e iglesias cristianas y para permitir que los niños nobles tarascos fueran instruidos por los frailes. Algunos de estos jóvenes se convirtieron en predicadores y evangelizadores entre su propia gente. Desde su sede en Tzintzuntzan, Fray Martín extendió la predicación a otras partes del antiguo imperio tarasco, Pátzcuaro, Iguazio, Guayameo, Zacapu, entre otros. Viajaba descalzo, enfrentando climas adversos, enfermedades y peligros. Sin embargo, su compromiso espiritual y su humildad le granjearon respeto entre los pueblos. También ejerció una labor mediadora entre los indios y españoles, en particular defendió a los naturales de los abusos de Nuño de Guzmán, presidente de la primera audiencia, lo que le generó también enemigos. A pesar de todo, Fray Martín persistió en su trabajo evangelizador, llevando la palabra de Dios a numerosos pueblos, bautizando y organizando comunidades en torno a la fe cristiana. Fray Martín continuó su labor por más de 3 décadas. Se dice que fundó varios conventos, se trasladó con frecuencia entre Michoacán, Colima y Jalisco. Después de permanecer en Tehuantepec unos meses, participó en una expedición organizada por Cortés al Mar del Sur, que resultó fallida. Hizo una importante labor en Jalisco y acompañó a Cortés a una nueva expedición a Baja California. En 1536 a 1539 fue guardián del convento de Nuestra Señora de la Asunción de Cuernavaca. Poco después, siendo guardián en Cochipila, le tocó vivir la guerra del Mixtón. De regreso a Michoacán, fue nombrado superior de la custodia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Esto fue alrededor entre 1548 y 1551. En algunas crónicas por ahí se decía que fue el primer custodio. Yo creo que hubo una confusión, en realidad fue el tercero. Y bueno, más o menos estas son las fechas en las que estuvo de custodia. Finalmente regresó a Pátzcuaro cargado de años, donde murió el 25 de septiembre de 1558. Fue enterrado en el convento franciscano de esta ciudad que él mismo había fundado. Su figura quedó en la memoria colectiva de varios pueblos del occidente novohispano. Fue recordado como un apóstol de Michoacán lleno de humildad y sabiduría, que entregó su vida a la causa de evangelización y a educar a los pueblos de indio bajo los ideales cristianos. Su biografía es testimonio de una época marcada por contrastes, la violencia de la conquista frente
frente a los ideales evangélicos, la destrucción de culturas milenarias ante la imposición del cristianismo y el esfuerzo sincero de algunos frailes por comprender y dignificar a los pueblos originarios. A 5 siglos de su llegada, la vida y obra de Fray Martín de Jesús permite revisar críticamente los procesos de evangelización y colonización que, como se sabe, fue compleja, llena de tensiones, de resistencia, donde fueron necesarias las negociaciones y la aceptación de algunos aspectos de las formas de vida de los pueblos originarios. Aparte de los documentos y las crónicas, los vestigios de la cultura, la arquitectura y el arte novohispano nos permiten ver un claro sincretismo de las maneras de ver y entender el mundo de distintos grupos culturales. La llegada de Fray Martín de Jesús y sus acompañantes al antiguo reino tarasco marcaría el inicio de la evangelización del occidente de Nueva España. Gracias a este religioso se abrió el camino para la llegada de más frailes a numerosos pueblos hasta formar la custodia de San Pedro y San Pablo de Michoacán y Jalisco, la cual en solo 3 décadas se convirtió en la provincia franciscana de los santos apóstoles de San Pedro y San Pablo de Michoacán. La conmemoración de los 500 años de la llegada de los primeros franciscanos a Michoacán es una buena oportunidad para reivindicar la figura de Fray Martín de Jesús como uno de los pilares fundamentales en la evangelización en el occidente novohispano, no solo por su acción misionera, sino por la huella profunda que dejó en la historia espiritual y cultural del occidente novohispano. Muchas gracias. Agradecemos al profesor, se ajustó a los tiempos, agradecemos eso enormemente. ¿Alguien tendrá alguna pregunta, comentario, sugerencia? Yo tengo unas preguntas. Por ejemplo, Tello, el cronista del siglo XVIII, maestro, nos dice que cuando viaja a Nueva Galicia, pues, lo que sería Nueva Galicia posteriormente, él construye algunos templos de madera, de paja. Creo que es una fuente muy tardía, pero usted acaba de comentar que sí viajó hacia allá. También me llama la atención eso, también me llama la atención, por ejemplo, que defiende al Casonzi, ¿no? Cuando está ahí en Pascua, lo defiende que no vaya a ser exceso de tortura, o sea, bueno, así, de Niño Manuel de Guzmán. Entonces, el papel, creo yo, de Fray Martín de la Colonia es crucial, pero también las fuentes como que no dan mucho, ¿no? O sea, de ese personaje y de todos los franciscanos, de esos primeros 12 y de los flamencos, ¿no? Pero bueno, le felicito enormemente de esta conferencia, porque, por ejemplo, hay algunos martirilogios, ¿no? que hablan sobre él, ¿no? Que incluso dan el día, ¿no? Que se celebra según pero no hay más, o sea, no hay que algo certero, ¿no? De estos primeros. Sí, desgraciadamente de la mayoría de religiosos del siglo XVI hay muy poca información, entonces la fuente principal que son las crónicas, de repente se tienen que cruzar con algunos documentos. Yo tuve que revisar documentos que me permitió, digamos, revisar las fechas, algunas fechas que dan las crónicas o algunas cosas que no coinciden y que a la hora de revisar parecen contradictorias. De hecho, tengo una tabla, ya no la presenté, donde está como la cronología, ¿no? De dónde estuvo, qué es lo que hizo. Pero hay muy poca información, por ejemplo, de sus primeros años, y no es el único. De hecho, estaba escuchando una conferencia de Rodrigo Martínez Vargas, que comentaba que incluso de personajes importantes del siglo XVI, como virreyes o como obispos, etc., hay muy poca información, pues, documental en archivos o quizá muchas no se han encontrado. Y entonces pues lo que se puede hacer es a veces sacar algunas deducciones por lo que dicen las crónicas, ¿no? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Pues a veces es muy difícil, porque, como sabemos, los cronistas suelen basarse en crónicas anteriores, entonces si alguien dijo algo, pues los demás van repitiendo casi lo mismo. En cuanto a las fundaciones, en el siglo XVI en realidad las fundaciones eran cobertizos muy sencillos, muy austeros, que le llamaban de prestado, porque eran en italiano de presto, ¿no? De rápido, algo muy provisional, que
que no existen, o sea, ya todas esas construcciones por lo menos de la primera mitad del siglo XVI, casi la mayoría desaparecieron. Y muchos de los conventos que vemos ahora son de finales del siglo XVI o incluso del XVII, y a veces eso puede confundir a algunos historiadores de ver, no sé, ver el convento de Valladolid, de Morelia, en San Francisco, y creer que se hizo en 1540, 1541 ese edificio que vemos ahora, ¿no? Cuando en realidad pues, el edificio primitivo ya no existe. Entonces, cuando se habla de las fundaciones, muchas veces es una fundación más simbólica, de llegar a un poblado, de llegar a un lugar, poner una cruz, quizá bautizar el lugar, pedir que se haga una pequeña construcción para oficiar misa. Luego, muchos de los frailes iban de pueblo en pueblo, entonces dejaban esa construcción y quizá tardaban años en volver, o muchos incluso no volvían. Y por eso también se habla de que algunos franciscanos abandonaron a las poblaciones, y no es que las abandonaran, sino que eran tan pocos que no les daba para llegar a todos los lugares y oficiar misa todos los domingos, ¿no? Entonces pasaban los años y en muchos casos llegaron después los agustinos o ya los diocesanos, y digamos que refundaron o retomaron pues, algunos poblados. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Sí, en ese sentido que mencionaba de la organización de las comunidades, ¿cómo era su proceso? ¿Qué tipo de organización? Me imagino que no solamente en la parte, como lo acaba de mencionar, en la parte de dónde se iba a colocar pues, estas pequeñas capillas, pero también en la parte de tal vez situar a la población en los centros, a las orillas. ¿Cómo era este proceso de organización? Bueno, hubo varias etapas de congregaciones, concentraciones que le llamaban. Se dice que las primeras fueron desde la década de los 30, de 1530, cuando los franciscanos pues, promovieron estas concentraciones de población, porque en la mayoría de los lugares la gente estaba dispersa, ¿no? Así dicen las crónicas, la gente estaba dispersa en las laderas de los cerros, entonces buscaban congregarlos en lugares más estratégicos donde hubiera pues, fuentes de agua, alimentos, etcétera, buena ventilación, y poderlos evangelizar y poder pues, cobrar los tributos, ¿no? Pero en algunos casos hubo resistencia de las poblaciones o no hubo un seguimiento, ¿no? Pero estas organizaciones estaban o tenían mucho el respaldo de los mismos caciques de los pueblos, porque de otra manera hubiera sido imposible, ¿no? Los frailes pues eran los que llegaban y daban la indicación, pero pues siempre los caciques eran los que tenían ahí como la autoridad con la gente. Luego hubo otro periodo de congregaciones a mediados del siglo XVI y otro a finales. Muchos de los pueblos que vemos ahora de traza reticular, ordenado, con su convento al centro, cerca de la plaza, todo eso pues son producto de estas congregaciones. Y otros poblados donde vemos esta traza más orgánica, más irregular, es que seguramente no hubo pues un seguimiento a esta organización espacial y también una organización por barrios y por actividades, etc. Y una última pregunta. Sí, por favor. Así rápido. Tengo entendido que aquí los españoles, bueno, la corona como que limitó las órdenes que había que operaban en América, que no eran muchas, no eran más de 10 o 12, ¿cómo estaba eso? Las órdenes religiosas Autorizadas para operar o para trabajar en América. Creo que no, o sea, no había todas las órdenes que había en Europa, sino eran nada más unas cuantas. Sí, yo me imagino que el proceso para pedir la autorización para llegar a América pues no era sencillo, ¿no? Entonces, obviamente se autoriza primero a los franciscanos porque eran los que eran como más, ¿cómo se podría decir? Pues que tenían más apegados, pues, digamos, a la religión, ¿no? Y de hecho Hernán Cortés pues pide que sean franciscanos y dominicos los que lleguen, no tanto diocesanos.
llegan franciscanos, agustinos, dominicos, y ya las demás órdenes van llegando, algunos muy pocos, por ejemplo los jesuitas, pues son 4 o 5 los que llegan a Nueva España, y luego llegan otras órdenes, mercedarios, juaninos. Sí hay varias órdenes, quizá no todas las que ven en Europa, en España, pero sí llegaron varias, pero ya fue un poquito ya en el transcurso de la época virreinal, o sea, finales del 16 en adelante. Bueno, agradecemos su participación, ahora podemos seguir dialogando para continuar con la mesa y bueno, le entregamos un pequeño detalle a este curso organizado. Muchas gracias, un aplauso nuevamente. Y un dato adicional, el confesor de la reina Isabel era un franciscano, entonces había ahí un detallito importante. Bueno, nada más, Fernando no llegó, ¿verdad? No. Ok, estamos rogando por él, esperamos que esté bien. Maestro, por favor, Marcio Coto Arechavala de la FESIPIS. Ciencias políticas. Ciencias políticas. Soy politólogo. Ok, no me pasaron su currículum. Yo creo que no lo mandé, pero no soy de No se preocupe. La ponencia se titula El contenido del plan de Iguala, una lectura política. Agradecemos enormemente su participación, profesor, y bueno, no sé si ya se le puso la presentación. Sí. Está bien, no se preocupe, yo aquí lo marco. Pero entonces, le cedo a la maestra, al maestro la palabra. Gracias. Hola a todos. Pensaba cambiar el título del siguiente: Programa del Plan de Iguala, ideas para una lectura política de Iguala. Buenos días. En esta mañana hablaremos de un texto redactado por un ilustre hijo de esta ciudad que hoy nos recibe. Hablo del coronel Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aranguren, figura controversial en la historia de nuestro país, ante la que procuraremos dar más elementos para cuestionar de una manera más justa el contenido y sobre todo también al autor. Del plan de Iguala no se ve poco. Si le pregunto a una persona de a pie, les podemos esperar acciones como Dios, ningún y libertad, y el ejército trigarante y hasta allí. Pasa lo mismo que con otros textos trascendentes de nuestra historia, como el plan de Ayala o el libro de la sucesión presidencial, donde Madero hace una pequeña revisión de la historia, pero dimensión de Iturbide, casi. En esta posición nos enfocaremos en lo que significa el plan de Iguala y en lo que hay detrás de este muy notable programa que logró la Constitución de la Independencia de México en cuanto a su arquitectura política operativa. El plan en sí. El plan de Iguala fue redactado tomando varias ideas que circulaban en todo el país, principalmente en los entornos urbanos del centro del reino. Reino aquí es un término administrativo, ¿no? Como hoy estado, departamento, delegación. Había una cierta politización entre los habitantes. A mi parecer, polemizar sobre su autoría es algo bastante vano. El plan es un llamado a lo que hoy denominaríamos un golpe de Estado, creado en un momento de plena incertidumbre. Está dirigido principalmente a los miembros del ejército, donde se ofrece un programa de acción con el que se busca lograr la separación del reino de la Nueva España, el reino administrativo, del reino en sí, del país de España, que sería gobernado por una monarquía constitucional. Concluye su objetivo al momento en que el monarca jura la Carta Magna, iniciando una era constitucional. A partir de ahora expondremos algunos artículos del plan de Iguala y de lo que se firmó en aquella villa veracruzana. Hay varias versiones del plan de Iguala, pero destacan dos. Una que tiene 23 bases, o sea, se nota su origen militar, que es la más conocida, que fue proclamada el 24 de febrero de 1821, y otra que tiene 24 artículos, publicado un mes después aproximadamente. El contenido es casi el mismo, pero se le añaden algunas adiciones, algunas cosas cambian de orden y todo esto, y esta es lo que se considera en lo administrativo. Descripción. Empezamos con la proclama, ¿no? Esta es la segunda versión de 24 artículos, donde Iturbide describe la grandeza de España, habiendo llegado el momento de tomar nuestro camino, de España nos llegó buenas leyes e instituciones, y habla de preservarlas. Propone la unión de todos los habitantes, y cito, no solo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen, lo que expresaba su carácter incluyente. Al final, refiriéndose a las fuerzas trigarantes, dice: no le animo a otro deseo al ejército que el conservar pura la santa religión y hacer la felicidad general, algo que más pensar en don Porfirio. Contenido. El primer artículo prescribe la religión católica como la única confesión del país, mientras que el segundo enuncia la independencia nacional. En el tercer
cosa que es una cosa muy interesante, pero hay que preguntarle al final. El cuarto artículo es uno de los más importantes porque empieza con una invitación a Fernando VII para ser el emperador. Se añaden como posibles candidatos a miembros de la familia real española que en caso de no aceptar, se tomaría cualquier príncipe de una familia real, que no se católica y gobernante, o de la europea, aprobado por el Congreso todo esto. Al final se habla de la cura de la Constitución por parte del monarca, porque sería el momento de la coronación para después vivir la normalidad institucional. En los artículos 5, 6 y 7 se habla de la creación de la Junta que a partir de la victoria sería la que llevaría el plan a cabo. Además, este cuerpo colectivo sería quien gobernaría el país, tomando provisionalmente las funciones del monarca. Esta se debería componer por ciudadanos encabezando un gobierno civil. Así que iniciamos la vida independiente con un gobierno civil. El artículo 8 prescribe que en caso de que Fernando VII rechazara el regimiento, la Junta o la Regencia gobernarían el país. Aquí surge un nuevo concepto, la regencia, lo que implicaba que se tiene que tomar también una decisión política. El artículo 9 versa sobre la creación del ejército trigarante, que se trata, es el ejército mexicano, ¿no? O sea, los militares en sí que tienen a distribuir en muy alta estima. El artículo 10 indica que las Cortes, o sea, el Congreso, tomarían la decisión referida por el artículo 8. Queda señalado el momento para comunicar al Congreso que sería el de la respuesta del monarca español, independientemente de cuál fuera. El artículo 11 escribe: las Cortes establecerán enseguida la Constitución del Imperio Mexicano. Se asigna la principal tarea del Congreso, esto es la de redactar la Carta Magna. Los artículos 12 y 13 establecen la igualdad ante la ley de todos los habitantes del país, de respeto a su integridad personal y la propiedad. El artículo 14 escribe: el clero secular y regular será conservado en todos sus puestos y eminencia. Es el restablecimiento de formas religiosas y las obras pías que el Congreso de Madrid había prescrito, incluyendo el regreso de los jesuitas, medida sumamente impopular en América. O sea, los jesuitas, el Congreso de Madrid los quita, los corre y así. La Iglesia tiene un rol más amplio que en la España europea. La religión es muy importante en el plan de Iguala, por eso que uno sobre todo indicada la religión. El artículo 15 dice que todo el gobierno seguirá igual, incluyendo leyes, empleos y jueces, dirigido a la población en general. La independencia no debe traer grandes cambios en la vida cotidiana y se ponga en peligro el patrimonio de la gente. Recordemos que las leyes e instituciones españolas que hay en la proclama. En el artículo 19, en un contexto que se refiere a las tropas del ejército, hay un párrafo que prescribe que la forma de todas para la seguridad interior y exterior del reino la dictarán las Cortes, refiriéndose a las leyes que regulan a las Fuerzas Armadas. El artículo 20 señala que los empleos serán por méritos personales. El artículo 21 es el único que en las dos versiones del plan queda idéntico. Interim, las Cortes establecen que procederán los delitos con total arreglo a la Constitución española. Esto indica que solo en las cuestiones de índole penal se procederá conforme a la Carta de Cádiz, habiendo un margen definido por el resto. El artículo 24 habla de la obligación del gobierno para apoyar al Congreso en la tarea de la creación de la Constitución. Los tratados de Córdoba se firmaron entre líderes de la rebelión, que prácticamente tenía bajo su control el centro del país, incluida la capital y el centro político de la mitad sur del antes denominado Virreinato, el Congreso de Juan. Este reconoció el plan de Iguala y pactó que yo denomino Acuerdo de Córdoba para evitar concesión, que es una especie de adenda al plan. Contiene 17 artículos que pondremos los de mayor interés. El artículo 3 hace unos cambios en el artículo 4 del plan en cuanto a los nombres de los aspirantes al trono, miembros de la familia real. Hace énfasis con mayor claridad en que el gobernante deberá ser elegido por el Congreso. El artículo 4 establece la capital en el artículo en el país de la Ciudad de el artículo 3 cambia el artículo 4 y la los artículos 6 al 10 versan sobre la Junta que llevaría el nombre de provisional gubernativo. El artículo 11 habla de la creación de la regencia, que se relaciona con el artículo 8 del plan. Se daba por hecho que el Congreso optaría por la creación de la regencia, que sería la primera tarea del Congreso. El artículo 12 hace énfasis en el carácter gobernante de la Junta y añade que lo hará en todo lo que no se oponga a la comunidad. Aquí queda establecido un rasgo importante del Acuerdo de Córdoba, que corrige todo lo que es evidente. El artículo 13 habla de la convocatoria de las Cortes, que implica una organización de elecciones para el Congreso Constituyente. El artículo 14 indica que el Poder Ejecutivo recibiría en la regencia y el Ejecutivo en la Junta.
se habla de la libertad de tránsito, de que los ciudadanos puedan salir del país, que los militares peninsulares que decían ser fieles a España puedan regresar al territorio español. Explícate. Considerando el plan de igual extensión, es decir, la Córdoba, en su conjunto, se ha escrito que el documento es muy brillante, pese a que tiene lagunas y es algo confuso. Al momento de proclamarse, consideraron la situación política que privaba en España en su momento. Al resto le impuso firmar una constitución con la que no estaba de acuerdo, de hecho era una constitución republicana disfrazada de monarquía constitucional, hecho que le quita la actividad a la vigencia de la Carta de Cádiz en el momento. Por lo mismo, muchos creían que el monarca alegremente aceptaría este ofrecimiento, de alguna manera se plantea la refundación del Reino de España, pero esta vez en México. Los tiempos del proceso político que propone son claros. Que nunca se dio. Proclamación, creación del ejército trigarante, victoria, formación de la Junta, respuesta del Fernando VII, convocatoria para las elecciones, instalación del Congreso, gestión de la regencia, texto constitucional, creación del emperador, coronación, inicio de la elección del monarca para que no hubiera candidato, cosa que había que esperar mucho tiempo, pero no tuvieron paciencia. Porque hay un proyecto de monarquía constitucional, un modelo de vanguardia para la época. La República está desprestigiada. Las autoridades españolas han hecho campaña contra ella desde los días de la Revolución Francesa y sus errores. Entonces, había de lo complicado de los primeros años de vida independiente de los Estados Unidos, ¿verdad? Tuvieron muchas vueltas. Hay división de poderes, igualdad ante la ley, abolición de la esclavitud. Esta no está tan igualada, pero no la propuesta desde el principio. Considerando que es un llamado a una toma violenta del poder, la idea de un Congreso Constituyente que redacte un texto constitucional que va junto a la organización de comicios. Aquí la participación ciudadana en las elecciones que exprimirían la independencia, el propio Estado queda legitimado por las elecciones. El gobierno provisional, que es un gobierno civil, empieza con una especie de limbo legal. Hay la coexistencia de dos órdenes, la Constitución española, es decir, la de 1812 promulgada en Cádiz, de la que solo seguiría la convencional. Hay leyes promulgadas por el Congreso de Madrid y están vigentes, muchas de las populares. Además de la Carta de Castilla, los fueros de Castilla, las leyes de partido y los autos acordados. Hay en ese momento muchas leyes anteriores a la publicación de la Carta de Cádiz, que por esto no voy a tener tiempo de cambiarlas, pero siguen vigentes. Al mantener el orden administrativo controlado de la capital, el plan evidentemente es centralista. Con la regencia y la Junta hay algunas confusiones que son diferentes. El modelo de la Junta, modelo Junta, o sea que es la Junta Provisional Gobernativa, tendría el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y la audiencia, es la que va a tener el Poder Judicial, recordemos el artículo 15 del plan de igualdad que dice que todo va a seguir igual en cuanto al gobierno, y el modelo de regencia Junta, donde la regencia tiene el Poder Ejecutivo y la Junta tendría el Poder Legislativo y la audiencia tendría el Poder Judicial. Se pone más conjunto al ver el Congreso, que debe ser constituyente, pero también se le da el Poder Legislativo. Algunas disposiciones de la seguridad nacional, aunque para eso se usa la palabra forma, lo que realza el carácter jurídico del lugar. Además, se puede tratar de un Congreso que haga las dos cosas, sacar imágenes de la Constitución, o puede ser dos Congresos. Acaba la Constitución, lo disolvemos y creamos otro, ya después que haga las leyes. Es importante considerar el contexto en el que se redacta el plan de igualdad y en el que se observa que una parte de la población, hay un rechazo enorme a la Constitución de Cádiz, también al mismo Congreso, que gobierna desde Madrid, una visión tradicionalista, bajo la cual las confesiones que hay en el Estado de forma se refieren. Para concluir, hay que decirlo, conforme al artículo 12 del Acuerdo de Córdoba, indica que se seguirán las leyes vigentes en los que se ponga el plan. El artículo 3 indica que en caso de rechazada la corona sería para que el Congreso define. Pero el artículo 4 del plan de igualdad establece que el monarca deberá de ser de una familia real, requisito que no aparece en el Acuerdo de Córdoba, es decir, no hay contradicciones, o sea, el requisito seguía vigente. Por tanto, la coronación de Iturbide era ilegal. No se terminaba. ¿Alguien tendrá alguna pregunta, comentario? Está interesantísimo esto del plan de Iguala. Profesor, por favor. Sí, ¿cuál sería la valoración de la obra de Iturbide? Sobre todo porque en algunos aspectos de la historia se le juzga como villano en un
momento determinado, pero con esta profundidad que se hace en el estudio y la revisión en términos ya ahora del ponente, ¿cuál sería su valoración? Pues nos dio la oportunidad de que las cosas se hicieran. En este país muchas cosas se acuerdan y a la mera hora no se cumplen, no se llevan a término. De entrada, celebramos el grito de Dolores dado por el tío de Iturbide. Muy poca gente sabe que Iturbide era sobrino del cura Hidalgo, sobrino tercero, sobrino cuarto. También mucha gente desconoce que el cura Ángel Morelos había trabajado en la casa de los Iturbide. También era lo mismo. O sea, la independencia mexicana puede verse como un asunto de familia, ¿no? Y el nepotismo, bueno, ahí lo tenemos todavía, ¿no? Hicieron una ley contra el nepotismo, pero era la oportunidad de hacer las cosas. Y Iturbide cometió algún errorcito. En lo personal, él no decidió en su momento adelantar la creación de la Regencia Federal. Y él debió de haber tratado de definir la relación entre la Junta y la Regencia. Ahí fue donde todo se empezó a definir. Yo realmente empecé con esto por accidente. Empecé viendo quién era el culpable de por qué México pierde la mitad de nuestro territorio. Me di cuenta que me Santana y después creo que todo comienza con Iturbide. Realmente todo empieza a arrancar. La constitución de Cali realmente fue la que provocó, ahí está la raíz de las cosas de Iturbide. Logró la constitución de la independencia de una manera relativamente mucho a 200 pérdidas como en todo el mundo. Tenía todo. Como decía aquel futbolista del fútbol, lo tenía, era suya y la recogía. Realmente era la oportunidad para que en este país tuviéramos una desarrollo institucional mucho mejor, porque el que siguió después de la caída de Iturbide fue peor. En Brasil, hace poco estaba viendo yo un video, en la Casa Braganza, porque el principio era el príncipe se queda, porque la familia real se va para Brasil, él se proclama independiente, pero él siempre pensaba que era temporal, o sea, en lo que se consolidaban las instituciones. México podría haber conservado las instituciones españolas con todo lo viejitas que estaban, pues era mejor que no tener nada, no tener nada. México cayó en un periodo de monarquía, perdimos la mitad de nuestros territorios y tuvimos la oportunidad de tener recursos conservados en principio. Hay quien piensa que México no podía conservar los territorios del norte. Si México hubiera seguido tan igual, todos esos territorios serían nuestros. Porque al final de cuentas el federalismo lo que hizo fue redactar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Después de la guerra simplemente se le firmó y se le selló. Pero ahí ya está más sentenciado el país. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tengo pensado más cosas? Bueno, yo voy a tomar la palabra. Usted puso un esquema en que está la audiencia y tiene, o sea, hay una refundación de instituciones tradicionales, ¿no? Es decir, pero eso me llama mucho la atención, ¿no? Del papel de la audiencia y de ciertos cuerpos legislativos herederos de la corona, ¿no? Pero ya en términos prácticos, ahorita que están comentando esto, todavía se siguió utilizando las 7 partidas en términos jurídicos, las 7 partidas, los fueros, a la primera mitad del 19. Cuando empiezan a surgir las constituciones, los reglamentos, de hecho fue muy tardío ya la segunda mitad, y cuando ya empieza a haber otro tipo de legislación dentro del territorio. Pero esto que comenta es muy interesante porque sí hubo vacíos de poder en esa reorganización. Entonces la crítica que sería podría ser de esos vacíos de poder, no supieron constituirse, borraron todo lo colonial, ¿no? Y se quedaron con estructuras nuevas que no supieron darle contenido. Creo que es lo que yo podría decir. Bien pudo haber negociado con el Congreso desde un principio, ¿sabes qué? Tiene que haber un marco provisional, ¿no? O sea, la Constitución iba a ser la que iba a gobernar en cuanto a la ley, pero había cosas que no se podían hacer, o sea, de hecho lo comenta Alamán, lo comentan los historiadores, que había muchas cosas que no querían tocarlas, porque es que eso le corresponde al Congreso Constitucional. Se hubiera requerido una especie de constitución provisional previo a la Constitución final. Además, Jaime de la Real habla mucho de la cuestión de la famosa Constitución acordada, adaptable del reino. Ese concepto realmente existía. Además, hay que pensarlo, un monarca
Si hubieran hecho todo, pues hubiera llegado un mujer y hubiera dicho, oye, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Como que hay que cambiarle, o sea. Y además, pues lo que estaba era que fuera una constitución aceptable para el país, para la gente. ¿Qué pasaba? Yo no tengo el dato, pero creo que entre el 50 y 70% de la gente le pedía opinión en la iglesia. Y estamos hablando de tener que dejarle sus papeles en prenda. Entonces, si llega el Congreso en Madrid, y ya se habían adelantado a Juárez, 40 años con eso de la expropiación de bienes de la iglesia, y tienes al 70% de los productores del país que dejaron sus figuras y se nacionalizan eso, pues ¿qué pasa con mi propiedad? O sea, esto fue una crisis terrible que pasó en América. O sea, la Constitución de Cádiz fue también, además que Fernando VII regresa en 1803 y en 1814 él deroga la Constitución de Cádiz, pero no hace algo supletorio, o sea, cambios demagógicos, ¿sabes qué? Para descontento. Y él peina, él provoca el mismo golpe de Estado que lo hace. También por ahí hay leyendas de que dicen que la Junta de Buenos Aires, bueno, le dio dinero para el riego, porque ahí fue donde se acabó España, realmente Es más, bueno, podemos decirle que el día que se acabó España fue el día que tumbaron el virreinato liberal, porque esa era la posibilidad. Muy poca gente sabe que 6 meses después de que tumban el virreinato, llega un barquito inglés con una banderita portuguesa con el ofrecimiento de la hermana del rey, Carlota Joaquina, la reina consorte de Portugal, y esta señora se estaba proponiendo como regente. El gobierno en ese momento de Garibay lo toman en secreto, porque si la gente se hubiera enterado, la gente se hubiera salido a las calles a proclamar a la reina Carlota Joaquina, y hubiéramos sido portugueses. Y en todo hubiera cambiado, pero todo eso se pierde porque tumban a Iturrigara. Yo no estoy tan seguro y no estoy tan cierto, pero dicen que la Junta, bueno, los que toman Iturrigara lo que hicieron eran los ricos, son los más ricos del país, y se bajaron los impuestos después de eso, ¿no? Entonces, como que la historia a veces se sigue repitiendo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecemos al profesor que está interesantísimo el tema y cosas que no sabíamos, ¿verdad? Y hasta que ya a los gobiernos portugueses, ¿verdad? Podemos haber sido portugueses. Entonces, bueno, ahí vemos la riqueza de la historia, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos al profesor y un detalle de los organizadores del Congreso. Muchas gracias por su participación. Un fuerte aplauso. Y bueno, si quieren seguir platicando sobre la posibilidad portuguesa, es interesantísima. Y agradecemos, cerramos la mesa y se continúa la mesa, me parece, 4. Ahorita vemos, entonces, bueno, agradecemos y bueno, su atención y en unos momentos continuamos. Gracias.